Nuevamente, hora de noticias. Gracias por acompañarnos a través de la pantalla de Telesur para América Latina, el Caribe y el mundo. Soy Saraí Amorós Ramos. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos con titulares. En Perú, los movimientos sociales se movilizan en varias regiones del país para exigir la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva constituyente. El gobierno de Surinam reportó 19 heridos y al menos 119 arrestos durante las manifestaciones populares que rechazan el alto costo de la vida y los recortes a la inversión pública. En Palestina, decenas de colonos israelíes custodiados por el ejército atacaron casas y vehículos de ciudadanos palestinos en la ciudad vieja de Hebrón. Comenzamos en Perú con la llamada marcha de sacrificio. El pueblo de este país retoma este sábado las manifestaciones para exigir la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, el adelanto de las elecciones y un proceso constituyente. Tras una semana de tregua, diversas organizaciones sociales acordaron retomar las protestas este sábado 18 de febrero, para las cuales diversos colectivos ya han confirmado su participación. La marcha de sacrificio consistirá en recorrer 3 distritos de la región durante aproximadamente 4 horas. El punto de concentración fue el Parque Obrero de la ciudad Chiclayo a las 2 de la tarde, hora local, para posteriormente desplazarse hasta la localidad de Muchumí, en la provincia de Lambayeque, en donde se dará inicio a la caminata por sus principales calles. Seguidamente se van a dirigir hasta la jurisdicción de Tucumé y culminarán en Illimo. El objetivo de la marcha es descentralizar las medidas de lucha que se desarrollan en el norte del país. Nos vamos hasta Ecuador. Allí las autoridades han reportado sobre una nube de gas y cenizas hasta 1000 metros provenientes del cráter del volcán Cotopaxi. Le vamos a dar información a continuación. De acuerdo al Instituto Geofísico, también se registran lluvias moderadas acompañadas de tormentas eléctricas en el sector, sin provocar lares. Por otra parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias detalló que hasta el momento no se reporta la caída de cenizas a nivel nacional. En este contexto, el volcán Cotopaxi es uno de los más vigilados en la nación, con más de 60 equipos instalados en varios sectores, y es considerado uno de los más peligrosos del mundo por su actividad y área de impacto. Seguimos hablando de temas medioambientales. En Chile, las autoridades informaron que los incendios forestales reavivaron al sur del país, al tiempo en que expresaron su preocupación ante los hechos ocasionados por los siniestros durante las últimas 2 semanas. Recordemos que Venezuela estuvo presente también allí apoyando durante estas actividades. Los cuerpos de bomberos han indicado que las llamas avivaron en las regiones de Biobío y Araucanía. Los funcionarios detallaron que continúan los trabajos para mitigar los incendios activos en la región. Cabe también destacar que los siniestros calcinaron más de 4000 hectáreas y hasta este momento han cobrado la vida de 25 personas y más de 7000 han sido damnificadas. Hablamos durante la emergencia, lo que ha sucedido de forma general, una de las emergencias calificadas como una de las peores catástrofes que azotan al país suramericano. Seguimos con otras informaciones, lo hacemos en Uruguay. Un fiscal solicitó juicio y prisión para 6 exmilitares por el asesinato del militante del Partido Comunista de Uruguay, Juan Manuel Brieva, desaparecido en 1975 por la dictadura. La solicitud fue emitida por el fiscal Ricardo Percivalle. La acusación pesa sobre los exmilitares Ernesto Avelino Ramas, Rudy Arciocia,
Omar Raúl Lacasa, Rubeli Pereira, José Luis Parisi y Antranín Oanisian. Según informaron medios locales, los exmilitares están acusados de homicidio especialmente agravado en calidad de coautores por el secuestro, tortura y asesinato de Brieva. La víctima fue detenida en su casa el 30 de octubre de 1975 junto a su madre Elisa en el marco de la Operación Morgan, lanzada por la dictadura contra la agrupación comunista. Elisa fue liberada posteriormente, pero resultó testigo de las torturas contra su hijo y otros detenidos, hechos por los que dio testimonio ante la Comisión Investigadora Parlamentaria. Tras la vuelta a la democracia, presentó una denuncia ante la justicia que reabrió el caso. Seguimos en Uruguay, lo hacemos hablando sobre el ámbito económico. Este país informó que importará energía eléctrica desde Argentina para reducir los costos de generación incrementados por la persistente sequía. Según informaron medios locales, se prevé que dicha importación se concrete desde este sábado 18 de febrero y continúe hasta el próximo martes 21 del mismo mes. De acuerdo con la programación de la Administración del Mercado Eléctrico, la importación desde Argentina se despacharía después de la importación desde Brasil, iniciada desde principios de febrero debido a las afectaciones en la producción de las represas hidroeléctricas. Ante las escasas lluvias, las importaciones sirven para cubrir tramos puntuales de la demanda y disminuir los gastos por el encendido del parque térmico, con un ahorro estimado de $800.000 diario en la compra de gasoil. Pasamos a la Argentina. Las autoridades sanitarias de este país confirmaron un segundo caso de influenza aviar en 2 patos silvestres hallados muertos en la provincia de Córdoba. La detección fue anunciada a última hora del viernes por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, luego de realizar los análisis correspondientes sobre las muestras tomadas a los 2 patos silvestres fallecidos, que arrojaron resultados positivos. Los animales se encontraban en la laguna Las Mojarras del departamento cordobés de General San Martín, y ante esta situación el ente sanitario dispuso el estado de alerta preventivo contra la enfermedad y aumentó también los esfuerzos de vigilancia en el país. Al mismo tiempo solicitó que se le notifique cualquier aparición de aves silvestres muertas o con alguna sintomatología compatible con aves de corral. Y nuevamente regresamos a Perú. Les recordamos que en esta jornada se está desarrollando la llamada marcha de sacrificio, con la cual el pueblo de este país retoma las manifestaciones. Hubo una concentración durante esta jornada, está sucediendo en estos momentos, su noticia en desarrollo, y para conocer los detalles de estas manifestaciones nos contactamos directamente con nuestro corresponsal. Allí se encuentra Ramiro Angulo para darnos detalles de lo que sucede en Lima. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Un balance de lo que sucede durante esta jornada con las manifestaciones. Hola, muy buenas tardes. En efecto, ahora nos encontramos en el Parque Kennedy, ubicado en el distrito de Miraflores, donde se ha convocado a una concentración para que se realice una movilización en contra del gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte. Lo que hemos encontrado hasta este momento es un fuerte resguardo policial, pero sin embargo estamos aún a la espera de que esta cantidad de personas que han convocado a esta manifestación aún lleguen a estas inmediaciones. Por lo pronto hay una cantidad pequeña de gente hasta este momento. Hay que informar que una de las razones por las que esta convocatoria se ha hecho en este sitio, en el Parque Kennedy, ubicado en el distrito de Miraflores, es porque el centro histórico ha sido declarado por la Municipalidad de Lima como una zona intangible, por lo cual se han prohibido las manifestaciones en esos alrededores. Vamos a acercarnos a conversar con algunas personas para que nos den su opinión respecto a estos... ¿Cómo está? Si me puede dar su opinión, por favor, respecto a este gobierno, a esta crisis que estamos viviendo. Hasta la fecha, que hoy es 18 de febrero, tenemos 70 y pico muertos. Tenemos 70 y pico muertos y cientos de heridos. La bandera de Perú es negra porque Perú está de luto. Estamos de luto.
Imagínense, este gobierno tiene el peor récord de la historia del Perú, 70 y pico muertos, y nosotros hemos venido a... Yo lo único que tengo soy yo mismo y mi bandera, nada más. Yo no tengo armas ni una demostración pacífica, eso es todo lo que yo tengo. Gracias, son muestras de solidaridad que la ciudadanía viene realizando. Buenas, ¿podría darme su opinión respecto a esta crisis que estamos viviendo actualmente en el país? Sí, por supuesto que sí. Mire, para serle sincera, cuando empezó las protestas en Ayacucho, en diciembre del año pasado, ¿no? Yo en realidad, yo pensé, no voy a intervenir, eso es un problema. Estaba pensando, o sea, estaba yo reflexionando si este gobierno íbamos a poder darle ¿Qué es lo que iba a hacer? Estaba expectando para ver qué pasaba, es verdad. Entonces me mantenía, mientras que escuchaba que otras personas estaban en contra del gobierno, yo me mantenía al margen, es verdad. Entonces en eso veo que comienzan a haber una represión policial bárbara, abusiva, y comienzan a ver los muertos con perdigones muy cerca de las personas, porque sé que reglamentariamente tienen que haber de 10 a 15, 20 metros para hacer un perdigón, pero sin embargo comienzan a hacer perdigones de 2 metros, 3 metros, que eso es totalmente una represión policial abusiva, y con unas balas que están prohibidas internacionalmente. El año pasado, y cuando veo que comienzan a ver los muertos, digo, no, eso no es posible. Quiero justicia, y comienzo yo a marchar y a salir por los muertos de Ayacucho, de Huancavelica, que fueron los primeros. Y no he parado hasta el día de hoy porque quiero justicia, porque quiero en realidad justicia por los muertos que están viendo. En realidad, yo no estoy hablando de que Castillo salga o no salga, yo no estoy hablando de eso. Aquí hace muchos años que no hay terrorismo. Terrorismo habrá en el BRAE, pero acá en Lima no somos terroristas. Yo estoy en contra del terrorismo. No somos subversivos, no somos terroristas, somos personas tranquilas que trabajamos y que queremos bien. Pero yo me estoy manifestando y marchando porque quiero justicia, señor. Muchas gracias. En Brasil se metieron 1000 personas en los poderes e instituciones y no hubo un solo muerto. En Estados Unidos con Trump entraron al Capitolio y no hubo un solo muerto, señor. Acá, ¿qué pasó? Más de 60 muertos, los primeros muertos con una represión policial bárbara. Eso no es así, señor. Yo estoy marchando aquí porque quiero justicia para los 60 muertos que ya están habiendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya las personas vienen congregándose acá en el Parque Kennedy, en el distrito de Miraflores. Son algunas reacciones espontáneas que podemos recoger por lo pronto. Vamos a continuar acá y por otros lugares de Lima para continuar informando. Muchísimas gracias, Ramiro, por este contacto, y sin duda alguna estaremos contigo en nuestras próximas ediciones informativas. Yo estoy acá exigiendo justicia, decía una de las entrevistadas. Sin duda alguna eso es lo que pide el pueblo peruano. Vamos a cambiar de información y lo hacemos hablando sobre la CARICOM. La Cumbre del Caribe llamó a reforzar el papel de liderazgo para abordar el deterioro de la situación en Haití, un tema fundamental de esta última cumbre. Mediante un documento emitido y firmado por los jefes de gobierno de la organización, precisaron que se necesita lo antes posible una acción decisiva frente a la creciente inseguridad y su impacto generalizado en todas las facetas de la vida haitiana. En este sentido, subrayaron la necesidad de una mayor inclusión en esa dirección y convocaron al respecto a una reunión anticipada en Jamaica entre las partes interesadas. Recordemos que Jamaica fue el primer país que se ofreció para apoyar en esta crisis. Los titulares también acordaron participar en otro cónclave en Haití con las autoridades de ese país para ayudar al desarrollo de un plan que restaure la seguridad y el Estado de Derecho. Otro de los temas que marca nuestra agenda informativa: en Surinam, el gobierno de este país reportó 19 heridos y al menos 119 arrestos durante las manifestaciones populares en rechazo al alto costo de la vida y los recortes a la inversión social. De acuerdo a los medios locales, la mayoría de los lesionados han sido trasladados a centros asistenciales cercanos con diversas heridas de bala y traumas por bombas lacrimógenas. Por otra parte, la policía de Paramaribo, que es la capital de este país, informó que este sábado fueron aprehendidos 119 civiles, de los cuales 37 ya han sido procesados ante la justicia. Tras las movilizaciones, el centro de la capital permanece bajo toque de queda
desde el día de ayer. En este contexto, los jefes de gobierno y Estado de la Comunidad de Estados del Caribe, al finalizar la sesión 44 de la CARICOM, reafirmaron su apoyo al gobierno de Surinam y condenaron enérgicamente los ataques violentos contra personas e instalaciones públicas y privadas, incluido el Parlamento. Asimismo, los líderes del bloque regional señalaron que no puede haber excusa para el uso de la violencia de ningún tipo y en ningún tipo de movilizaciones, ya que tales acciones solo sirven para socavar el Estado de Derecho y la estabilidad de las democracias. En este sentido, los países miembros de la CARICOM instaron a hacer todo lo posible para mantener la seguridad pública y restablecer la calma con carácter de urgencia. Cambiamos, nos vamos a Estados Unidos. Los 5 policías acusados de asesinar al joven afrodescendiente Tyrell Nichols se declararon inocentes ante un jurado en la ciudad de Memphis. Los agentes comparecieron ante un jurado tras ser imputados por los delitos de homicidio, lesiones corporales agravadas, secuestro agravado, falta profesional y abuso de autoridad. Los acusados se declararon inocentes pese a que los videos del arresto se hicieron públicos y fueron emitidos en los canales más importantes del país. Durante la audiencia, el juez James Jones pidió al público paciencia al tiempo en que programó la próxima audiencia de los acusados para el 1 de mayo de este año. Este caso de violencia también recuerda el sucedido en mayo de 2020 cuando un policía asesinó a George Floyd, ocasionando diversas manifestaciones contra el racismo y la violencia policial en el país. Nos vamos hasta Alemania. Ciudadanos de este país protestan contra la organización del Tratado del Atlántico Norte en el marco de la 59 Conferencia de Seguridad que se realiza en Múnich. En las calles de Múnich, los manifestantes corearon consignas en rechazo a la 59 Conferencia de Seguridad de la OTAN. Y durante esta jornada, los activistas les solicitaron a los países que participan en la cita que apelen a las negociaciones para solucionar los conflictos y abandonen la carrera armamentista. El encuentro reúne a cerca de 40 jefes de Estado y de Gobierno para discutir principalmente el conflicto en Ucrania, pero sin la presencia de Rusia ni de los países que se oponen a impulsar la escalada de la confrontación. Seguimos en Alemania desde este país y durante este mismo encuentro el diplomático chino Wang Yi informó que su país seguirá realizando esfuerzos para alcanzar la paz en Ucrania. El diplomático realizó la declaración durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich. En la sesión, Wang Yi solicitó a los países europeos buscar con calma una solución al conflicto entre Moscú y Kiev. Además, aseguró que China presentará un documento con su posición sobre la solución política para esa situación bélica. El director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China agregó que Beijing se opone a guerras nucleares o a los ataques a las instalaciones nucleares bajo el pretexto de evitar supuestas catástrofes. Al mismo tiempo, recordó que desde el inicio de la operación especial rusa, su país promueve una salida pacífica. Durante esta misma conferencia de seguridad en Múnich, vamos a comentarles información sobre lo que manifestaron los aliados de Ucrania, quienes llamaron a intensificar la ayuda a Kiev. Durante el desarrollo de la conferencia de Múnich, los aliados occidentales de Kiev llamaron a brindarle a Ucrania la ayuda que necesite en su conflicto contra Rusia. En este mismo sentido, el director de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, pidió más apoyo militar para Kiev, afirmando que esa sería la única vía de frenar los avances de Rusia y defender la soberanía de Ucrania. Previamente, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que se deben preparar para un conflicto a largo plazo. Moscú ha denunciado en múltiples ocasiones que Occidente promueve el conflicto entre Kiev y Moscú. Así que debemos darle a Ucrania lo que quieren, necesidad de ganar y prevalecer como una nación soberana e independiente en Europa.
Seguimos en Rusia. La misión de este país en la Organización de las Naciones Unidas solicitó que se investiguen las acciones de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2. En este sentido, la delegación diplomática rusa trabaja en una resolución para pedir que se instale una comisión internacional que realice las averiguaciones. El documento señala que se ha confirmado que las explosiones ocurridas en septiembre del año pasado en los gasoductos fueron un sabotaje, y la iniciativa demanda que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reporte al Consejo de Seguridad sus sugerencias para la instalación de la comisión investigadora. En tanto, la Fiscalía General de Rusia adelanta que una investigación por terrorismo internacional tras los daños provocados a los ductos. Pasamos a Etiopía. Allí inició este sábado la 36 cumbre ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, con llamamientos a la integración económica continental. Durante el discurso de apertura en la cumbre, que tiene lugar en Addis Abeba, capital etíope, el presidente de la comisión, Musa Faki Mahamat, insistió en la puesta en marcha del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, que entró en vigor en enero del año 2021, con el propósito de crear una zona comercial capaz de mejorar la industrialización y el comercio de los países africanos. Asimismo, Mahamat instó a los jefes de gobierno a tener una mejor representación de África en los foros multilaterales mundiales, como una forma de permitirle al continente aportar su propia contribución a los problemas del mundo. En el marco de la agenda establecida, se espera que los jefes de gobierno aborden los efectos de las sequías que han afectado a millones de africanos, así como una propuesta sobre operaciones de seguridad en el continente. Nos vamos con información actualizada hasta Palestina. Un menor resultó herido luego de que decenas de colonos israelíes custodiados por el ejército atacaran las casas y vehículos de ciudadanos en la ciudad vieja de Hebrón. Los colonos israelíes habrían atacado diversas propiedades de ciudadanos palestinos en la calle llamada Shuhada de la ciudad vieja, protegidos por un fuerte contingente de las fuerzas de ocupación israelí. Tras los hechos, se reportaron enfrentamientos entre palestinos y la fuerza de Tel Aviv. La ciudad de Hebrón es el hogar de unos 200.000 palestinos y unos 800 colonos israelíes, notoriamente agresivos, que además viven en recintos coloniales en el corazón de la ciudad. En febrero del año 2019, Israel expulsó a los únicos monitores internacionales que protegían a los palestinos de Hebrón. La policía de Israel ordenó cerrar las vías principales de la capital, Tel Aviv, antes de que se desplegara una nueva jornada de protestas contra la reforma judicial que planteó el gobierno de Benjamin Netanyahu. Según medios locales, los ciudadanos se reunirán en las calles de Kapla para mostrar su oposición al plan de reforma al Poder Judicial lanzado por el gabinete del ultraderechista Netanyahu. En este sentido, los líderes sociales indicaron que están convocadas para varias manifestaciones en otras ciudades del país, incluidas Jerusalén, Haifa, Herzliya y Beersheba. Por otra parte, líderes internacionales como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el francés Emmanuel Macron pidieron cautela y consenso al gobierno israelí ante los efectos de esta proposición. Seguimos con nuestra cobertura en Siria. Informes han revelado que las infraestructuras han resultado afectadas tras el terremoto que azotó a la nación árabe, dejando a más de 2.000 familias damnificadas. Vamos a conocer todos los detalles desde Hama con nuestro corresponsal Hisham Wanus.
Hola colegas, saludos amables televidentes. Esta es la provincia de Hama en el centro de Siria, donde el terremoto ha causado daños a 7.150 viviendas y 265 escuelas públicas, además de decenas de instituciones públicas y privadas, dejando a alrededor de 2.600 familias sin hogar. Actualmente se trabaja en la remoción de los escombros y en el transporte de los bienes de las viviendas que fueron dañadas después de haber sido evacuadas de sus habitantes, quienes fueron trasladados a centros de acogida temporal que suman en esta provincia 11 centros donde reciben atención médica y asistencia humanitaria. Cabe destacar que este escenario se repite en las diferentes provincias golpeadas por el terremoto en Siria, que suman 4: Idlib, Hama, Latakia y Alepo, donde ahora cesaron las operaciones de búsqueda y rescate de los sobrevivientes. Se trabaja actualmente en la remoción de los escombros para después dar inicio al proceso de reconstrucción y rehabilitación de las zonas dañadas. El gobierno sirio trabaja actualmente para instalar al menos 300 viviendas temporales prefabricadas en las diferentes provincias del país para también atenuar el sufrimiento de las familias damnificadas, además de la creación de un fondo nacional para ayudar a los sobrevivientes del terremoto. Siguen llegando a Siria también aviones de ayuda humanitaria de países árabes extranjeros que suman más de 25 países, y los aviones que llegaron a Siria ya superan los 151 aviones y siguen llegando el día de hoy otros aviones, además de las caravanas terrestres que proceden de Irak, Líbano y otros países vecinos. A todo ello hay que destacar que en medio de esta situación los países occidentales mantienen el bloqueo impuesto sobre Siria, lo que según denuncia Damasco obstaculiza la gestión encaminada a hacer frente a las repercusiones del terremoto y a atenuar el sufrimiento de los ciudadanos. Por último, hay que destacar que en medio de esta dolorosa situación también los grupos terroristas, el grupo terrorista del Daesh comenzó a cometer nuevos ataques terroristas en la región norte de la provincia, de la provincia central de Homs, donde el día de ayer asesinó a más de 57 campesinos de esta provincia y causó heridas a otros 5 en un ataque terrorista, según denuncia Damasco, instruido o perpetrado por parte de estos extremistas que siguen órdenes de Estados Unidos, que mata al pueblo sirio, no tan solo utilizando a los terroristas, sino también a través del bloqueo que impone al pueblo de esta nación árabe. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Gracias, Hisham, por tu reporte. Seguimos hablando sobre este tema. En Turquía, al menos 3 personas fueron rescatadas con vida este sábado, luego de 296 horas, luego de registrarse los fuertes terremotos que asolaron a este país. Según los medios locales, informaron que en el marco de las labores de búsqueda y rescate, un equipo de Kirguistán logró salvar a una pareja junto a su hijo de 12 años de edad, quienes habían quedado atrapados bajo los escombros del edificio de apartamentos donde tenían su vivienda. Poco después del rescate se informó que el niño había fallecido, mientras que los 2 adultos fueron hospitalizados con heridas de diverso grado. Los cuerpos de otros 2 niños también fueron hallados en el mismo lugar. De acuerdo con la información de medios locales, estos últimos no son de nacionalidad turca y pese a que la misma no ha sido revelada, en base a sus nombres se podría apuntar a que son de Siria. Gracias por habernos acompañado en nuestra edición informativa. Soy Saraí Amoros Ramos. Nos encontramos en la próxima.